Trío cantor, orquesta del alba, comunión de la soledad, sequía del alma, calabozo en sombra sutil, el grillo cantaba, cara al cielo pensando en vos, silente rezaba. Formosa de ayer, violeta de amor, traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayaba. Estamos un día más con todos ustedes, a nuestras espaldas el cartel que indica Mayor Villafañe, por la ruta provincial número 1 que une Formosa, Misión Laicí, entre el transitar de la ruta provincial nos dirige a El Colorado. Aquí hoy vinimos a buscar llamado telefónico de por medio, gracias a María Rojas por haberse puesto en contacto con nosotros. Gracias por la invitación y muchísimas gracias a la familia de Mayor Villafañe, que siempre hay tantos televidentes, tanta gente linda, como la amiga Poli, que vine a saludarla, pero no la encontré. Así que muchísimas gracias a María, a la familia Rojas. Hoy, historia de vida, pero más que historia de vida, de enseñanza. ¿Cómo pudo don Luis Carlos Rojas, don Carlos Luis Rojas? Él, desde muy corta y temprana edad, tuvo que conocer, tuvo que aprender a vivir, a trabajar, a sobrevivir en mañanas de frío, en mañanas de helada, descalzo, pero no fue ningún impedimento para que él hoy esté sentado debajo y en el fondo de su casa para recibirnos a nosotros y estar presto a compartir su historia de vida. Para nosotros fue muy grato escucharlo, porque no solamente que conoció del sacrificio del trabajo y del recorrer, sino que también conoció del desarraigo y conoció de lo que por ahí la vida te marca y te lleva a seguir o te lleva a decidir por no trabajar, por como él lo dijo, a tratar de hacer cualquier otra cosa. Él decidió de ser hoy palpador, inseminador, 77 años de vida, hablar de vacas, de hablar de corrales, hablar de estancias, hablar de lugares inhóspitos, pero de muy chiquito, 9 años, lustrabotas, y aparte de eso vendía empanadas, rebuscaba su vida desde los 9 años. Poco fue a la escuela, pero hoy sí con orgullo dice: esa fue mi escuela y hoy es maestra mi hija María. Vamos a empezar a transitar el programa de hoy. Vamos a compartir la historia de Carlos Luis Rojas, Mayor Villafañe. Aquí estamos, un montón de amigos. Aquí vinimos en alguna oportunidad a llevar imágenes de jineteada, con la paisanada, con los Liborsi, con toda la familia, el abrazo, el cariño. Transitamos el programa de hoy, conocemos la historia de vida, conocemos a Carlos Luis Rojas. Esto decía para Identidad Formoseña. Don Luis Carlos Rojas, allá en Formosa nació y apenas de los pañales la pobreza conoció. En la Chacra 25, donde era su humilde hogar, apenas con 9 años ya tuvo que trabajar. Para ayudar a su madre, el peso honrado ganaba. A veces hacía de lustrín también vendiendo empanada. Cuando cumplió 13 años, su madre hizo un sacrificio. Se lo dio a don Antonio Sanín para que aprenda nuevos oficios. Emprendedor el muchacho, madrugador, buen compañero. Con los Sanín aprendió el oficio de tambero. Cuando se hizo hombrecito y siendo mayor de edad, la compañía Pilagá, Ricardo Pear, un señor, lo hizo inseminador vaquiano para inseminar y lo agarró como oficio desde el día que aprendió. Ese don Luis Carlos Rojas, al que estoy nombrando yo,
más de medio siglo andando entre corrales y piquete, palpando e inseminando, ya cumplió 77. Hoy reside en Villafañe, siempre ayudando al vecino, inseminándole gratis, ayudando al campesino. Es la historia más bonita que en versos quiero contar, la de don Luis Carlos Rojas, un paisano, nada más. Salud, don Luis Carlos Rojas, salud, mi humilde paisano, por su gaucha condición, vaya un apretón de mano. Gracias, identidad formoseña. Bueno, yo de Formosa le puedo hablar del año 51, 52. Yo vivía en el barrio Chacra 25, le decía en esa época. Atrás del Tiro Federal. En esa época todavía no había, las cuadras así armadas, nada más, caserío, poderío nomás. Y bueno, y yo ya tenía más o menos 9, 10 años, que yo me acuerdo bien todavía de esa cosa. Que mi trabajo de esa época ya, yo ya empecé ya a laburar. Mi mamá al fin nada era una señora que vino al Paraguay supuestamente con nosotros, seguramente habrá sido. Yo ya me sentí en Formosa, Chacra 25, Tiro Federal, que hay mucho que ya no se acuerda de eso. Pero yo me acuerdo. Y bueno, y mi vida era ahí, iba a vender empanadas, así en los lugares, porque éramos bastante pobres. Yo no niego, yo le cuento la pura verdad lo que yo pasé. No tengo por qué mentir ni tener vergüenza. Y bueno, y así sucesivamente, y fui a Lutrabota también, me fui a Lutrabota, en la estación allá del tren. Del tren. Cuando venían los trenes, la gente del oeste, lustrar una bota, 2 o 3 botas, era como sacar una quinela. Y de ahí éramos 2 muchachitos del barrio. Y ahí le acompañábamos con su equipo, valija, a llevarle en los hospedajes que estaban en la Belgrano, entre San Martín, por ahí. Bueno, y ese era todo lo tiempo que hacíamos, cuando había oportunidad, porque tenía que ir en la escuela también. Yo hice mi primer grado superior y segundo y que ya no lo terminé. Y bueno, y así sucesivamente, y ahora tengo una hija docente que está enseñando en la escuela, que yo hice mi primero, segundo, superior y segundo, que no lo terminé. ¿Se acuerda el número de la escuela? La escuela 66. 66. En la escuela 66, que nos quedaba más o menos 5 o 6 cuadras por la Sarmiento. Y bueno, y así. Y el Tiro Federal teníamos nuestro lugar de jugar. Nosotros éramos en la Chacra 25 y Nene Cáceres, eso era de Pajarito, que ahora que... Pero Nene, el más veterano, Pilo, era más chico. Y venía a jugar el fútbol con nosotros. Y nuestra pelota era la Vejía de la Vaca. Que cerquita de ahí estaba el matadero. Por la González de Lona, donde está el colegio. Y yo era el que tengo que ir a traer la vejiga. La vejía, y traíamos 3, 4 inflados ya y colgar ahí por la planta, y si no los perros se los llevaban. Y bueno, venían los Cáceres, eso, una barra, categoría un poquito más alto que nosotros, y le puso a nuestro equipo azúcar quemado. Porque el Chacra 25 era azúcar quemado, le decían. Famoso San Francisco. Y bueno, y venían, jugábamos la pelota ahí. Y cuando no se venía a hacer tiro ahí, porque siempre venían a hacer tiro, el ejército, el regimiento, de todos lados, venían ahí. Y bueno, y cuando se hacía todo ese movimiento íbamos a la tardecita, yo y mi
compinche que tenía, que siempre vivíamos ahí en el barrio. Y íbamos a escarbar la montaña para sacar plomo. Ujú. Y para aquel plomo hacíamos plomada. Y vendíamos ahí Viste que antes se iba mucho a la pesca al río, los pobres ríos de la Ujú. Baja, Chacra 25, y bueno, y hacíamos la monedita. Y bueno, y estaba el sereno ahí que siempre nos venía a correr con alrededor, porque escarbábamos la tierra por sacar el plomo. Y cuando venía ejército era alegría total para nosotros, porque eso trabajaba con armas grandes, ¿vio? Ajá. Y se iba otra hombre de edad, ya el don Sena, y ya veníamos ya atrás. Y él, mientras que llegaba a 50 metros, recién nosotros disparábamos. Y después nos jodió, se armó de onda. Ahí sí ya no ondeaba ya. Esa era la vida. Y bueno, y Quiero detenerlo un momento. El nombre de su madre. mi mamá de Jesús Río, Ujú. que vino supuestamente en el, no, a ver, sin 47, 48 habrá sido que yo ya, supuestamente ya ella me trajo ya en esa época que yo ya me sentía en Formosa. Hermanos. Hermanos, ya somos 5, 3 varón y 2 mujeres. Y ya queda el único yo. Ujú. Y bueno, y ahí ya nos quedamos y una temporada me llevaba otra al Paraguay, estaba otra vez 5 o 6 meses allá y después venía otra vez y así era mi vida. Ujú. Y bueno, y se vino, se acompañó otra acá a la zona de Formosa, mi padrastro, y mi padrastro era un hombre trabajador de campo, obrajero, era ladrillero de, ¿cómo se llama?, del padre Ortuondo, Ujú. Don Bosco. Ujú. Y yo también alcancé en Don Bosco, al catecismo, Ujú. cuando podíamos. Bien. Y 2 o 3 veces a la semana era el catecismo, pero nosotros era, para ir de ahí en mi zona, era por cocido, que nos daba una taza de cocido y una galleta. No era tanto Por la... por la vaya a rezar. Y bueno, y el padre Ortuondo hay mucho que no, yo tengo grabado lo que fue ese padre. Y bueno, y Don Bosco para nosotros es un lugar que era único de los barrios, de todo. Más allá del cocido y qué es lo que el sacerdote le dejó a usted como Y bueno, y Mens- la educación, la educación. la educación, sí. Primero el catecismo y después no hablaba. Y el padre Ortuondo era el jefe de Don Bosco. Y él tenía su ladrillería ahí, Capilla San Antonio, ahí tenía su ladrillería grande, ahí estaba un hospital de leprosos, le decía. Ujú. Y después está la policía montada y la Capilla San Antonio. Y yo a la edad de 12 años a 13, ya mi mamá me entregó a los Sanín, Sanín. don Antonio Sanín. Ujú. Son 4 hermanos, don Antonio Sanín, don Adriano Sanín, don Pepito Sanín y don Jorge Sanín. Esos son los mayores. Ujú. Y mi patrón fue don Antonio Sanín, que el que más tuvo familia, 10 familias tuvo. Ujú. 6 varón y 4 4 mujeres. mujeres. Sí. Y el abuelo de don Antonio Sanín, el cura Sanín, Ujú. ¿cómo se llama? El papa, ¿cómo te decía? Obispo. El obispo Sanín. Ujú. Ese yo lo conozco, cuando él tenía 2 o 3 años, se iba a la colonia a visitarle a su... Porque antes los gringos se unían, y la que más gente traía era don Antonio Sanín, porque tenía muchos hijos. Muchos hijos. Y los domingos, sí o sí, tiene que venir a los domingos. Don Carlos, usted hizo, no me quiero ir y alejar del tema, Ah, 9 años y de su niñez que se iba a lustrar bota. a lustrar, sí. En 9 años llegaba el tren, Sí, ¿eh? el tren. ¿Qué gente llegaba a lustrarse las botas en la estación? Ah,
¿A qué hora usted frecuentaba Y esos bueno, más o lugares? menos nosotros sabíamos, no sé cómo, pero lo que sí que se sabía que el tren llegaba del oeste, Ujú. de qué sé yo, de qué parte, y venía mucha gente que le decíamos nosotros los chaguancos, Chahuanco. ¿no? Un criollo yo. Y siempre eso vienen todos con botas de cuero Ajá. y bombachudo, y su valija grande. Y bueno, y siempre agarrábamos nosotros unos pares de botas al luchar y ahí ya nos pedía que lo lleve al hospedaje donde que ellos iban a parar. Ujú. Y bueno, y íbamos con su valija grande, apenas aguantábamos porque son semejantes valijas viejo, que sé yo lo que traían ahí. Pero lo que sí que íbamos a la rata. Yo y 9 mi secretario. 9 años. 9 años tenía. 9 a 10 años. ¿Y su compañero? Y la misma edad. ¿Y el nombre de él? Faustino. Faustino. Faustino se llama. Éramos muy vecinos de la casa donde que nosotros vivíamos. Y él es el que más me acompañaba, por todos lados. Ujú. Y bueno, y así salíamos. Y bueno, y a la edad de 11 años ya hice mi escuela, primer grado, en la escuela 66. Y después viene el superior. Era, no es que me quiero alabar ni nada, pero era obediente y más o menos sabía. Hasta ahora lo tengo presente a mi maestra, que era la señorita Alonso. 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 Ujú. Vivía allá en el Cabildo, le decíamos antes, Belgrano y España, creo que era, la de 2 pisos. Ujú. Ahí vivía la señorita Alonso. Y yo y 2 más éramos medio alcahuete de ella. Íbamos a esperarle en la calle 9 de julio, una cuadra antes de la escuela, para traerle su bicicleta. Un día me da a mí, el otro día le da al otro para traer a la escuela. Eso era para nosotros una gran cosa. Venía con la bicicleta. Ayudarle a la maestra. Y la maestra venía con nosotros. Y bueno, y así fue que hice mi superior y segundo ya no terminé. Ya voy a cortar esa parte ya, y a la edad de 12 a 13 años ya me entregó mi mamá A a San los Sanín. Y bueno, me fui ahí. Y el trabajo de ellos es el tambo. Y yo tengo que adaptarme a ellos, lo que ellos hacen, me hacen trabajar. Ahí no teníamos nosotros un descanso, porque el año completo, los 2 días que no se trabajaba, era 13 de junio y, ¿cómo se llama? Viernes Santo, esos 2. San Antonio y Viernes Santo. 13 de junio Esos es 2, San y después Antonio. todo el tiempo. Y yo no tenía descanso ni domingo, pero el tambo, a mano. Primero los 2 años me enseñaron a ordeñar, porque yo era mitad y surtientito nomás, y pantalón corto y descalzo y en el collar. Hasta la rodilla no es nada cuando llueve el tema. Hay que ir con lámpara petromal y yo era primero largador de tenero, ahí el chiquero para los otros, porque los 4 ordeñados. Don Antonio Sanín y doña Luisa la señora. Y Humberto Sanín, que ya se había casado en esa época con la de Brunelli, Olga Brunelli, los 4. Y yo largaba el tenero, me pedían ellos y yo largaba ahí en la puerta. Y bueno, y se alcanzaba a terminar la ordeña ¿A qué hora? y a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Llovizna y hay un zorzal que echó a humedecer su trino, y el chillido del molino es música pa'l temporal. Está pantanoso el corral, se ve acharcado un potrero, pero no afloja el tambero que ya ha apagado el farol. Tendrá otro día sin sol tapado por el aguacero. Con el tambo terminado se va a atar la jardinera, y otro día gris lo espera con el camino pesado. Ata las varas un tostado, manió el carro en la tarrera, refalosa la madera pero carga con cuidado, y el cadenero mañao pa' tirarle la lomera. Su compañera primero llegó al rancho y se ha cambiado, y de un cajón engrasado saca un chorizo casero. Le ve una media, un agujero y es rápida pa'l surcido. Piensa en que está humedecido y que tendrá un día largo,
y hay chorizo y mate amargo mientras se cambia el marido. De mañó y salió al tranquito, se le afirman en la jeta. No te olvides la galleta del rancho, se escucha el grito. Se hace el varero chiquito hasta agarrar el camino. Se estira el galgo barcino que una liebre ha levantado. Y al estar todo acharcado es ventaja pa'l canino. Entrega en unión tamberos adentro de San Sebastián. Y aunque son varios que van, se mete entre los primeros. Distribuidora Ailú, de Yali Ábalos. Podés encontrarnos en General Manuel Belgrano, por la calle Yapeyú, Río Negro. Somos distribuidores de fiambres, lácteos, comestibles en general. Contamos con las mejores marcas: Piamontesa, Lario, Cremigal, San Lucio. Distribuidora Ailú los espera. Ganaderos de Formosa SRL, de Francisco Paultroni. Número de contacto 3704-323344. Consignataria y transporte de Hacienda. Ganaderos de Formosa SRL, acompañando el crecimiento agropecuario en Formosa. Contactanos al 3704 403116. Cronograma de remate mensual en la localidad de Comandante Fontana, todos los segundos miércoles de cada mes. Ganaderos de Formosa SRL. Tu consulta no es molestia. Contactanos. Casa Donaldo. Corralón, ferretería, electricidad, pinturas, sanitarios, bulonería, casa de repuestos. Casa Donaldo. Avenida Perú y Yatasto. Comunicate al 374 66 77 57. Correo casa-donaldo@hotmail.com. Casa Donaldo. Por medio de un arduo trabajo familiar, el establecimiento agrícola ganadero Don Basilio te ofrece una producción de excelente calidad en frutas, con una empaquetadora habilitada por el SENASA. Nos encontrarás en Laguna Nainec, en la ruta provincial número 4, a 150 metros de la avenida El Labrador. Establecimiento agrícola ganadero Don Basilio, de Pedro Bondaruc. Precios, calidad, distribución, lo encontrarás en Mayorista Santa Rita. Somos una empresa familiar con distribución en toda la provincia de Formosa y norte del Chaco. Mayorista Santa Rita, las mejores marcas, productos de calidad, atención y distribución de alimentos solo pensados en la economía familiar. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. La solución para evitar que las heladas en una noche perjudiquen la totalidad del trabajo del productor, como también los intensos calores y la sequía, que obviamente matan muchos cultivos. Hoy puede cuidar su chacra implementando sistemas agrovoltaicos, además de generar energía. En verano da sombra, cuidando el cultivo. También posibilita el sistema de riego y en invierno protege de las heladas. Hoy hay recursos tecnológicos para dar estos tipos de soluciones. Consulte Electrónica Thompson, celular 3704 56 64 69 o al 3704 64 73 52. Electrónica Thompson, la solución al alcance de tus manos. Hace poco esa tierra sangre lloró que no haya sido. Acomoda los asperos, descarga, lava los tarros. Antes de encarar los barros toma una caña quemada y levanta la pasada, la galleta y los cigarros. La mañana se hace oscura, quedan los montes tapados. La llovina se ha cerrado, tiñe de gris la llanura. Pa' su querencia en procura enojado el cadenero. A los gritos anda el tero que ha anidado cerca de la huella. Y adelante una centella lo parte a un torniquetero. La galleta de pasada le alcanza al hijo menor. Y ella esperando a su amor bajo el alero parada. En una olla tiznada le ha preparado una sopa. Sirve un tinto en una copa, humea el puchero al sacarlo. Y aviva el fuego colmarlo para ir secando la ropa. Almorzó y se va a apartar como siempre al mismo horario.
No tiene en su calendario un día para descansar. Tiene alambres para arreglar que los toros le han volteado. Suelta un padrillo fajao que cambió para hacer servir. Y a una chancha por parir echó al chiquero de al lado. La tarde se pone oscura, se va a encerrar el nochero. Echó el tambo a otro potrero para no arruinar la pastura. Tiene la idea segura que se afloja el temporal. Habrá muy buen pastizal y eso le da la ilusión de aumentar la producción para que se agrande el jornal. Se le hace dura la vida, se le hace corto el jornal. Se hace largo el temporal, se ve en su mano partida. Tiene la cara sumida de cosas que adentro encierra. A su tarea se aferra ya que Dios lo hizo campero. Y es con su oficio el tambero un orgullo para esta tierra. Sí, o sí, todo el tiempo. En verano, invierno, nunca se cortaba. Y yo siempre. De ahí yo ya salía del corral. Hay que ya darle de comer a la gallina, a los chanchos, porque siempre ellos tienen bichada, pero arriba en lugares no sueltos, te voy a decir. Para consumo, ellos, un pollo no te vaya a agarrar del campo, ¿sí? No tienen que estar chiquerados. Y eso todo, hay que cambiarle el agua y darle de comer. El chancho también, hay que cambiarle el agua y terminaba ese y ya venía a barrer la casa, el patio grande, con una escoba que se hace de la flor de la palma, fraca le decían, porque la tierra no hay que llevar. Y esa hoja se llevaba a tirar en un pozo para futuro abono. Abono. Y don Antonio Sanín amanecía y con su asada al hombro y a la quinta. Y bueno, cuando yo todo hacía eso, ya me iba a donde está él a juntar guano. Me hacía juntar guano del campo, bosta de vaca y el caballo. Y yo apilaba en una parte, uno, otro, y tenía que ubicarle así. Y él de ahí prepara su abono. Y después ya había momentos que me hacía juntar la hoja de la palma, la flor de la palma. Que una flaca, no sé si entienden ustedes. Sí. Y bueno, y ese le sirve para dos cosas. Media sombra y tapar los armácicos cuando hace armácico grande de los pajaritos. Y bueno, y eso yo tengo que apilarle ahí. Del campo yo traía mazo grande, así hacía. Y con una soga, niña la rata. Y eso le apilaba. Y eso hasta las 11 más o menos. 11:30, ya llegaban los lecheros. Humberto Sanín tenía un surqui que llevaba leche de la colonia a Formosa. Y la jardinera salía de ahí a las 4 de la mañana también, que se iba a la ruta 81 al puesto Adelaida de don Adriano a buscar la leche. Le traía de don Adriano, don Jorge y don Felipe Sanín, que eran los hijos de don Antonio, que estaba mal el campo de ahí. De ahí se cambia de cochero y se va otra vez el cochero que se le trajo ese día, lleva y le cambia de cochero y viene. Todos los días la leche. Todos los días, todos los días. Y bueno, y llega eso y yo tengo que ir a desequipar los caballos y a bañar. Y bajar los tachos, poner en un lugar donde que se lava y almorzar a las 12 y de ahí yo ya me levantaba de la mesa y ya venía a lavar el tacho. Bien lavado. Estaba el puloy que le decía antes que tenía que lustrar y poner boca abajo en un sobrado. Y bueno, y ya eso ya terminaba a la 1:30, ya a las 2 ya tengo que agarrar mi caballo y a traer la lechera de la colonia. Y traer la lechera de la colonia, ¿sabes lo que es con caballo en pelo? Fiasquento esa lechera, que los teneros colgados por la teta atrás. Y bueno, llegaba a las 3 más o menos al corral, apartaba la lechera de su cría y enchiqueraba. Y la lechera la llevaba en un depósito. Y bueno, ese ya 3:30 ya terminaba. Y ahí ya vengo ya a acomodar los tachos de la leche. El respectivo, jardinera y el surqui.
todo preparado para salir de madrugada. Porque el que va a traer la leche allá a don Adriano Sanín, eso, a las 4 se sale. Y Humberto sale a la aclarar el día, más o menos, de la casa, y ahí que está enfrente uno de los Sanín, que la señora de Jorge Sanín, que vivía donde Emilia Sanín, nomás le decíamos nosotros enfrente. Pero ella vivía sola allá. Y don Jorge ya se fue al campo. Ese tiene un solo hijo, Ricardo Sanín. Y ahí, y en 2 o 3 partes llevaba la leche con el sur. Y la jardinera que trae con la leche, ese ya trae 200, hasta 250, es la época, en verano hay mucha leche. Y se trae a Formosa. Y Humberto Sanín reparte en el centro la leche y no espera, le espera ahí en Sarmiento, a ver, Belgrano y entre Salta, no me acuerdo cómo es la dirección. Ahí se tiene que encontrar con él. Ese es el que trae la leche de aquellos lados. Y bueno, y llega el momento que hacía ese trabajo del reparto de leche de Oscar Sanín, hijo de don Antonio, le toca el regimiento. Se va de granadero a caballo a Buenos Aires. Y bueno, y yo antes un mes ya me levantó en la jardinera, ya tenía 14 años. Me levantó ya ese para conocer el camino, pero ya me quedé ya yo ahí. Que hay que salir de la colonia, pasar Riacho Formosa, salir allá donde está el tiro federal ahora, ahí se salía, de madrugada, porque vos al aclarar el día ya tenés que estar ya lo de Adriano Sanín, a levantar la leche, y ahí salí en la ruta y hacer el cambio de cochero y recibir lo demás. Y bueno, ya me alzaron ya, y bueno, agarré el cargo ya, que era un 14 años tenía y 2 cocheros. Pero mi problema grave era que yo era miedoso. Tenía miedo del bombero. Capaz. Eso silbido, que qué sé yo si tirado o no, pero siempre respeté. Y el problema es que tengo que pasar un riacho Formosa que le hice ahí cerca nomás, más o menos 10 metros de puente, de palma. Y ahí yo me tengo que bajar de la jardinera y hacer pasar de tiro mi caballo ahí. Porque había mucho carpincho. Y los caballos tienen miedo. A tumbar toda la leche. Sí, yo 500 metros ya iba gritando ya a los carpinchos y estaban ahí cerca del puente para que baje ya de ahí. Y bueno, y así, ya agarré el cargo. Y bueno, y no era nada el verano, el invierno, varias veces semi endurecido me iba. ¿Qué? Pantalón corto, a los 15 años recién ocupé el pantalón largo, ¿sí? Y la pilcha era muy pobre. Yo me sentaba entre los tachos ahí. Cuando salí en la ruta 81, yo ya me bajaba al compadre del cochero y a trotar en la ruta 81, porque Sí. no me endurecía. Sí, 1000 metros. De ahí de la salida donde que está el tiro federal ese, de ahí hasta la granja Orleri, estaba la granja Orleri que se llamaba cerca del Puente Perdido. Hasta ahí trotaba, y ahí me subí otra vez. Y me iba. Y bueno, y llegaba allá, don Adriano, me daban café caliente, me día la leche, me entregaba, y ahí ya salía en la ruta otra vez. Ahí hacíamos cambio de cochero, me traía don Felipe Sanín y don Adriano, don Jorge Sanín. Y ahí ya venía para Formosa. A las 9, 8:30, 9, yo ya estaba ya en el centro. Y era mi problema grave que yo siempre me acuerdo ahora cómo era esa época. Antes de la vía, ahí están los inspectores que te miden la leche. Y si baja de 28 grados, tumbaba la leche. Y la leche pura tiene 33. Y con un 10 litros de agua queda 28,50 litros de leche. Siempre se le medía. Siempre se le medía. Y en tiempo de cosecha, vamos a decir, en abril, febrero, marzo, abril más o menos, de la vía está la desmontadora, Cibramalva, ¿se acuerdan? O capaz que ya no habrán, a donde está Cáceres, Sí, supermercado. ¿dónde está el supermercado? Sí, esa era la desmontadora. Y en esa época, en abril más o menos, ya venían los camiones con acoplado de todos lados, de Laguna Blanca, de todos lados.
y hacía una fila más o menos de 500, 600 metros de camiones con acoplado, esperando cola ahí. Y yo, ese era mi problema para pasar ahí, me tengo que bajar de ahí, porque los caballos son caballos que tienen miedo, yo. Y siempre hay un chofer o ayudante que me ayudase a pasar mi jardinera de a pie. Pues si no me hacían correr, ¿qué? Voy a aguantar los caballos semejantes ahí. Y bueno, y pasábamos todo eso y ahí venía otra el señor y me subía. Iba allá. Y ahí me encontraba con Humberto, allá en la casa de la hermana en el centro. Ahí le bautizan. Ya pasamos ya. Ya pasó ya. Ya pasé ya la barrera. Y bueno, y ahí le doy la leche que él tiene que llevar a Repatito, allá a la parte del centro, y lo que me toca a mí, yo hago el servicio ahí del regimiento, barrio militar. Ahí me tocaba. Por el tema del centro, por los vehículos que había, por los cocheros, era bastante peligroso. Era. Y ahí me iba al barrio del regimiento, salía el mundo Apuá, que le decía tal regimiento, ahí siempre a veces se ve que había algún soldado, milico ahí que le sacaba avena a mi patrón, en un ranchito por ahí. Y ahí me levantaba 2 o 3 bolsas de avena en la jardinera, ¿viste? Y alguna caramayola, y seguramente le daba alguna propina, algo así. Ahí me iba, porque los caballos se comían los cocheros, porque había abundante avena. Y bueno, y así fue la época de mi hasta los parte 15 de años. la lechería. Y después, a los 16, 15, 16 años me fracturé la pierna a caballo. Encerrando los cocheros ahí, me echó mi caballo, me tiró por una palma, me rompí el cuarto. Y bueno, y me caí ahí. Era tardecita ya, encerrando los cocheros para el otro día. Y el caballo aparece ahí en la estancia, en el campo, en la casa, en el galpón. Y vieron ellos y el jinete nada. ¿Qué pasó con Luis? ¿Qué pasó con Luis? Y ahí salieron los 4, doña Luisa, don Antonio, Humberto con su señora, Olga, a rebuscarme. Y más o menos 500, 700 metros por ahí más o menos de la casa. Y yo de tanto que grité, lloré, ya me quedé afónico. Ya no podía. Y salieron a rebuscarse por todos lados y no me encontraban, a mí no me encontraban, y ya estaba entrando el sol ya. Y yo con un terror, porque esa época todavía había muchos bichos, animales así. Silvestre. Habíamos agarrado un zorro grande ahí cerca de la casa con una trampa y yo decía, este zorro me va a venir a comer esta noche, porque había quedado uno. Y bueno, cerquita pasó Humberto y yo ya no podía gritar más, ¿vio? Afónico. Y bueno, y los otros por allá. Y pasa Humberto y escuchó, parecía que era una rana. Claro, sí. Y bueno, y llega, y yo tiraba ahí, con mi piernita. Y para más el primer pantalón largo que me habían regalado, ya usé ya. Y se baja Humberto ahí, que puta, mi pierna así de grande. Saca su cuchillo, me rompió mi pantalón, lo que más sentía eso. Así era mi. Y bueno, y se va. Humberto me dice, ya vengo. Se fue a todo el cochero que me echó. No es que me echó, se tiró de un pozo, me tiró por la palma. Porque un cochero malardreado era, no quería ir al depósito. Y viene, se va, arrolla mi colchoncito que yo tenía en mi cama, ahí, en una galería ahí. Y vino con su señora y vino Humberto, don Antonio también. Me ponen el colchoncito, ahí me alzan ahí me levantan la jardinera. A Formosa. Más o menos a las 11, las 12 de la noche habremos llegado, Sanatorio Pateur se llama, pegado por la policía primera. Ahí llegamos y yo en la jardinera. Y bueno, mi pierna estaba torcida así. Y viene la camilla a llevarme. Una camilla con un brete, viejo. Y ahí se ve que enderezó mi piernita para poner el coso y ahí me desmayé. Hasta el otro ya no me desperté más. Y era en esa época el doctor era el doctor de Arroy, único huesero. Y bueno, ahí me instalaron el equipo, todo eso, una rondana ahí.
Y había en esa pieza un accidentado que era de la estancia La Emilia, un señor. Y ese estaba ahí. Y yo me dormí, me desmayé seguramente. Y me llevaba mi peso ahí y él se levantaba, dice que me levantaba otra vez por el peso que me tiraba. Y bueno, y así. Y a los 12 días me pusieron el yeso. El yeso de allá, completo hasta acá. Completo. Al otro día se ve que me hicieron, me doparon y dormí. Amanecí, yo no sabía qué es lo que era, todo duro. Único me movía. Y bueno. Y ahí seguí yo más o menos 15 días. De ahí me sacó el sanatorio, me llevó a la casa de la hermana Humberto. Ahí a donde que siempre veníamos con la leche. Y ahí estuve 15 días. Y después Humberto me sacó con el cuchillo más o menos así el yeso yo para poder, aunque sea, sentarme. Y bueno, y ahí estuve más o menos un mes ahí. Y ahí me levantó Humberto, mi patrón, en la jardinera me llevó a la colonia. Y ahí así anduve a los 60 días, él nomás ya me sacó el yeso, con cuchillo. Empezó a meterle garrote ahí. Y sacó, me abrió, y he visto mi piernita así nomás, era finito. Ahí me largué. Semiseco mi pierna. Yo dije, este ya no me va a servir. Duro como un palo de escoba. Y bueno, y tanto que él me hacía masaje, me hacía sentar en el sillón y me hacía masaje así, y así, despacito. Y bueno, y seguía así más o menos 2 meses haciendo. Y ya podía arrollar un poquito, me trajo una bicicleta para poder hacer el movimiento. Y bueno, y después ya empecé a caminar y a laburar ya. ¿Sí? Por lo menos ir al corral, a largarle los terneros. ¿Sí? Porque yo ya no pude salir al reparto. Don Luis Carlos Rojas, allá en Formosa nació y apenas de los pañales la pobreza conoció. En la chacra 25, donde era su humilde hogar, apenas con 9 años ya tuvo que trabajar. Para ayudar a su madre, el peso honrado ganaba. A veces hacía de lustrín también vendiendo empanada. Cuando cumplió 13 años, su madre hizo un sacrificio. Se lo dio a don Antonio Sanín para que aprenda nuevos oficios. Emprendedor el muchacho, madrugador, buen compañero. Con los Sanín aprendió el oficio de tambero. Cuando se hizo hombrecito y siendo mayor de edad, la compañía Pilagá, Ricardo Pear, un señor, lo hizo inseminador vaquiano para inseminar y lo agarró como oficio desde el día que aprendió. Ese don Luis Carlos Rojas, al que estoy nombrando yo, más de medio siglo andando entre corrales y piquete, palpando e inseminando, ya cumplió 77. Hoy reside en Villafañe, siempre ayudando al vecino, inseminándole gratis, ayudando al campesino. Es la historia más bonita que en versos quiero contar, la de don Luis Carlos Rojas, un paisano, nada más. Salud, don Luis Carlos Rojas, salud, mi humilde paisano, por su gaucha condición, vaya un apretón de mano. Gracias, identidad formoseña. Ganaderos de Formosa SRL, de Francisco Paultroni. Número de contacto 3704 32 33 44. Consignataria y transporte de Hacienda. Ganaderos de Formosa SRL, acompañando el crecimiento agropecuario en Formosa. Contactanos al 3704 40 31 16. Cronograma de remate mensual en la localidad de Comandante Fontana, todos los segundos miércoles de cada mes. Ganaderos de Formosa SRL. Tu consulta no es molestia. Contactanos.
medio de un arduo trabajo familiar, el establecimiento agrícola ganadero Don Basilio te ofrece una producción de excelente calidad en frutas, con una empaquetadora habilitada por el SENASA. Nos encontrarás en Laguna Nainec, en la ruta provincial número 4, a 150 metros de la avenida El Labrador. Establecimiento agrícola ganadero Don Basilio, de Pedro Bondaruc. Precios, calidad, distribución, lo encontrarás en Mayorista Santa Rita. Somos una empresa familiar con distribución en toda la provincia de Formosa y norte del Chaco. Mayorista Santa Rita, las mejores marcas, productos de calidad, atención y distribución de alimentos solo pensados en la economía familiar. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. La solución para evitar que las heladas en una noche perjudiquen la totalidad del trabajo del productor, como también los intensos calores y la sequía, que obviamente matan muchos cultivos. Hoy puede cuidar su chacra implementando sistemas agrovoltaicos, además de generar energía. En verano da sombra, cuidando el cultivo. También posibilita el sistema de riego y en invierno protege de las heladas. Hoy hay recursos tecnológicos para dar estos tipos de soluciones. Consulte Electrónica Thompson, celular 3704 56 64 69 o al 3704 64 73 52. Electrónica Thompson, la solución al alcance de tus manos. Hace poco esa tierra sangre lloró.